7 datos para nuestra. Dato número 1. Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. La ceniza se remonta a la iglesia primitiva. Para aquel entonces se colocaba la ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad con un hábito penitencial para poder recibir el sacramento de la reconciliación el jueves santo. La palabra ceniza, que proviene del latín cines, representa el producto de la combustión larga del fuego. Esta abordó la tierra nuevamente. Un sentido simbólico de la muerte alucinada, pero también de humildad y de penitencia. La ceniza, un signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin. Dios formó al hombre con polvo de la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste. Dato número 5. Para la imposición de las cenizas es necesario utilizar las ramas bendecidas del domingo de Ramos del año anterior, rociarlas con un poco de agua bendita y aromatizarlas con incienso. Las cenizas son impuestas en la frente haciendo la señal de la cruz. Con ellas el ministro dice las palabras bíblicas. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O conviértete y cree en el Evangelio. El miércoles de ceniza nació en el matrimonio y abstinencia, como lo es el Viernes Santo. Esto para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de estos límites es opcional. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Es obligatoria la abstinencia. Meditando sobre lo que es el miércoles de ceniza, muchos de nosotros no podemos recibirlo, aunque lo recibiremos en las diferentes capillas. Yo les invito para que entonces en familia tomemos una Biblia, la encendamos en familia, la podamos hacer una oración juntos con familia en nuestros hogares y le pidamos perdón al Señor por aquello que hemos cometido, por aquello que muchas veces nos culpa la comunidad. Este es un año de encender esa vida, le pidamos perdón a Dios por los errores que hemos cometido por nuestra intención, especialmente que le pidamos a Él. Eso es un espacio de ayuda, de oración y de afirmación. Un feliz miércoles de ceniza para todos, que Dios nos acompañe en este camino. Paz y Ok. Bueno, muy importante tener en cuenta esos 7 datos de los que nos hablan el padre Otoniel y su equipo de colaboradores. Ojalá este inicio de Cuaresma pues sea complementario con nuestro accionar también. Un momento de reflexión y de arrepentimiento, de conversión, ¿verdad? Bueno, jóvenes, según la experiencia que tuvimos ayer, allí en esas clases prueba que estuvimos trabajando, hubo pues algunos inconvenientes, sobre todo inconvenientes de audio, pero van a ir siendo solucionados poco a poco. Ayer dejé algunas sugerencias allá de los comentarios de ustedes mismos al profe Herrera y a la señora Blanca sobre la cuestión del eco. Al parecer pues se van a adquirir unas diademas inalámbricas para disminuir ese eco que se escucha. Estuve observando las grabaciones y en realidad se escucha bastante el eco. Pero bueno, son cosas que hay que ir resolviendo. Dejábamos pendiente nosotros ayer la tercera situación, la tercera eventualidad de estas leyes para ya ir pensando en una primera actividad relacionada con el uso de esas aplicaciones, el uso de esas fórmulas o incluso de las gráficas. Bueno, yo me adelanté un poquitín mientras esperaba que ustedes llegaran e hice un resumen de unos 4 aspectos fundamentales de esta ley. Ya te los compartí, como siempre, en el chat a través del link azul que usted encuentra ahí, de la aplicación que usted encuentra ahí, de la pizarra.
Pero antes quisiera mostrarles lo siguiente. Resulta que por aquí me encontraba a estos señores que me hablan de estos 4 señores. Ya hemos hablado de 3 de ellos, ¿verdad? Este último señor no lo hemos mencionado, que es abogado, aunque el año pasado ustedes lo vieron precisamente cuando hablaban del cálculo del número de abogados. Bueno, el señor Boyle, que ya lo habíamos analizado, la relación inversamente proporcional entre volumen y presión si la temperatura es constante. El señor Charles, de la segunda dupla, Charles Gay-Lussac, que nos habla de que la temperatura y el volumen, aquí hay un error en cuanto a la ubicación de las magnitudes. Si la temperatura no cambia, el volumen no lo hace. Entonces la temperatura va a ser la independiente. Aquí me la gráfica incorrecta. Pero la gráfica me va a dar una línea recta, tal cual decíamos ayer. Hoy vamos a mirar que este señor es el complemento de esta segunda dupla, que es el señor Gay-Lussac. Más o menos se tiene relación de esa tercera ley a la altura del 1809. ¿Qué nos demuestra Gay-Lussac? Utilizando unas situaciones que eventualmente se venían presentando, como la acumulación progresiva de gases y una temperatura alta, pudo demostrar que la relación entre temperatura y presión, vamos a ampliar un poquitín para observar lo que quiero indicarles, vamos a dejar abogado un momentico al final. Gay-Lussac pensó que en la medida en que la presión, que está denominada aquí con el barómetro izquierdo, va aumentando desde valores mínimos de 1 hasta valores máximos de 3, asumimos que son atmósferas, la temperatura empieza a subir desde un mínimo de 250 hasta un máximo de 450. ¿Qué observamos? Observamos que estas partículas siguen iguales. No hay ni disminución ni hay aumento. Entonces yo puedo deducir aquí que a mayor temperatura estas partículas van a chocar con mayor frecuencia entre sí y contra las paredes del recipiente que lo contengan. Si eso ocurre, si la frecuencia, como dice la señora Jenny, ocurre, la frecuencia de colisión ocurre, eso me va a generar una mayor fricción. Al generar una mayor fricción, la temperatura también empieza a subir progresivamente. Por eso Gay-Lussac encuentra que la temperatura y la presión, vuelve a haber aquí una incorrección. En el gráfico aquí debería ir temperatura, aquí debería ir presión, por lo que decíamos ayer. Él encontró una progresión casi que perfecta en forma ascendente. Si se cuadruplica la temperatura, la presión hace exactamente lo mismo. Si las temperaturas se hacen a la mitad, entonces la presión también se hace a la mitad. ¿En qué artefactos podemos nosotros encontrar esta aplicación? Bueno, vamos a mirar aquí antes de esos artefactos, vamos a mirar un esquemita que me complementa. Creo que hay alguien solicitando ingresar, un segundito. Bueno, van llegando poquito a poquito. Lo importante es que ingresen. Vamos a mirar el funcionamiento de una olla a presión, la más común de las cosas que tenemos en nuestra casa. Y miramos si es cierto o no qué condiciones tiene esto que simulen lo que acabamos de mirar. Bueno, vamos a mirar, a determinar bastante detallado esto. ¿Que debe ser un recipiente cerrado? Sí, para evitar la disminución, ¿cierto? Puede ser esta también. Este sería el cerrado, este sería la válvula, y la miramos bien al detalle.
vemos allí, es el que va a permitir el control de la presión interna con respecto a la presión externa. Una vez a esta olla se le someta a calentamiento, lo que está allí dentro, bueno, vamos a dejar el cursor quieto, lo que está allí dentro empezará por el incremento de la temperatura a cambiar de estado. Asumimos que es el agua. En una forma líquida empieza gradualmente a cambiar hasta llegar a temperaturas cercanas o superiores a los 100 grados centígrados, ¿cierto? 100 grados centígrados. Una vez haya formación de gases, esos gases, como se mueven de una manera aleatoria, vamos a recordar eso, cómo se puede mover un gas, lo decíamos al principio, recordemos eso, de una manera muy aleatoria. Si la temperatura empieza a incrementarse, ese movimiento va a ser mucho mayor y las moléculas chocarán con mayor frecuencia entre sí, a tal punto que ese choque interno me genera un incremento progresivo de presión. Si no existiese la valvulita que veíamos en la olla a presión, con el agujero que va a ser levantada por la fuerza y las colisiones de estas partículas, esas dos presiones, la externa y la interna, deberán equilibrarse. Si no lo hacen, entonces sencillamente el sistema se descompone, se desequilibra, y entonces ocurre lo que a veces sucede en nuestras cocinas. La olla a presión la dejaron mal tapada, la válvula está mal cerrada y explota la olla a presión y se convierte en ese momento en un arma letal. Si esa olla a presión le llega a caer a alguien en la cabeza, imagínate lo que puede suceder. O si esos gases tienen una temperatura altísima, lo mismo cuando no somos muy dados a cocinar, pero cuando lo hacemos y el arroz está casi listo y se me ocurre levantar la tapa del caldero donde estoy preparando el arroz y dejo el dorso del brazo bajo la acción directa de ese vapor, sabemos que puede pasar, ¿verdad? Hasta para eso yo debo tener mucho cuidado, cómo levantar, cómo abrir una olla. Si no tengo mucha experiencia, la abro e inmediatamente voy a sufrir una consecuencia directa entre esa temperatura de las partículas gaseosas con respecto a mi piel, y me va a quedar allí un detallito para siempre recordar eso, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el señor Gay-Lussac nos deja varias cosas, como cuáles. Primero, yo puedo encontrar esa ley con el nombre de la ley de Gay-Lussac, o simplemente relación entre presión y temperatura. Presión y temperatura. Recuerda que acabamos de decir de Boyle, que es volumen y presión, ya la temperatura es constante. Charles Gay-Lussac, volumen y temperatura, presión constante. ¿Qué es lo que no ha sido constante? El volumen. Entonces, a este señor se le ocurre mantener constante el volumen para mirar qué le sucede entonces a la presión y a la temperatura. ¿Cómo así, profe? Recordemos que las tres primeras leyes me dicen volumen inverso a presión. Me dicen volumen directo a temperatura. Pero en la primera, no se nos olvide que la temperatura es constante. Recordábamos incluso ayer. En la segunda, no se nos olvide que si el volumen y la temperatura son directas, entonces la presión es la constante. Fíjate que de las tres letras que hemos venido manejando, o magnitudes o características, volumen, presión y temperatura, volumen, presión y temperatura, quien no ha mantenido constante es el volumen. Esa es la tercera ley. Entonces la tercera ley me dice que la presión con respecto a la temperatura son
directamente proporcionales siempre y cuando el volumen ahora sea constante. Son las tres primeras leyes que estamos mirando. Si la temperatura es constante, es un proceso isotérmico. Si la presión es constante, esta ley de Charles-Gay-Lussac es una ley isobárica. Sí, dime. No, profe, no. Sí. Hola. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok. Entonces, si la temperatura, perdón, si la presión es constante, que era lo último que acabamos de decir, el proceso es isobárico. Pero la señora Jenny les va a complementar esto, que también lo ven en termodinámica. Cuando un proceso, ella de pronto le puede mencionar adiabáticos, bueno, son sinónimos. Cuando un proceso ocurre con un volumen constante, estaríamos inmersos en la situación de Gay-Lussac. Cuando el volumen sea constante, yo tengo dos opciones. Que ese proceso sea isovolumétrico. Sí, el volumen no va a cambiar porque no vamos a adicionar números de moles. Además, recordemos que estamos en gases ideales. Y esa es una de las características de los gases ideales, ¿verdad? Iso es constante. Pero hay otro término que de pronto es sinónimo, para que no me cojan por ahí mal parqueadito. Si me dicen isocórico, pues es lo mismo que isovolumétrico, en donde los volúmenes no van a cambiar. Teniendo en cuenta esa situación y los dos gráficos que veíamos, Gay-Lussac propone que la presión y la temperatura siempre cambian de manera directa por una situación termodinámica que les voy a decir ahorita. Si esto es directo, que es una generalización proporcional, teniendo en cuenta una constante, yo la puedo volver una igualdad, que sería esto que está aquí en azul y blanco. Como van a haber presiones diferentes, esas presiones diferentes cambian en el mismo sentido en que las temperaturas cambian. Como es directo, entonces presión 1 cambia con respecto a presión 2, como lo hace la temperatura 1 con respecto a la temperatura 2 o final. Dado caso me estén analizando o me estén dando un ejercicio. Ahorita vamos a mirar ahora un ejercicio, ya no vamos a trabajar con tabla, vamos a ir cambiando. Resulta que eso así yo no lo entiendo, profe, o se me dificulta. Bueno, esta igualdad yo la puedo convertir de otra forma. Si multiplico numerador por numerador, lo mismito que hemos venido diciendo en las dos leyes anteriores. Presión 1 por temperatura 2 tiene que ser igual a la presión 2 por la temperatura 1. Recordando dos cosas. En este caso, que la presión puede expresarse en cualquiera de estas 4 unidades. Si me la dan en atmósfera, chévere. Si me la pueden dar en milímetros de mercurio, todas serían chéveres. O en centímetros de mercurio o en Torricelli. No me voy a meter con Pascal porque eso es física. Cualquiera de esas 4 opciones de presión está bien. ¿Cuál es la única condición? Como te das cuenta, las presiones, para poder cancelarlas, si me piden hallar temperaturas o deducir qué le pasa a las temperaturas, pues las presiones tienen que estar en la misma unidad para poderlas cancelar. O en su defecto, las temperaturas. Recordemos que la temperatura aquí no significa que sea constante. Aquí significa que la temperatura es Kelvin. Lo constante en esta ley es el volumen, no la temperatura. ¿Cierto? La gráfica específica de esta ley me va a dar una línea recta que no pase por el origen. Fíjate que aquí conservamos el orden que me dicen los matemáticos. En el eje X irá la magnitud independiente y en el eje Y irá la magnitud dependiente. Fíjate que aquí lo estamos ratificando. Para este caso de gases, la temperatura se trabaja en Kelvin, unidad de referencia, unidad patrón.
En cambio, para la presión puede haber 4 alternativas diferentes. Por eso la presión depende de si yo aumento temperatura o si disminuyo temperatura. ¿Cómo demuestro eso? Bueno, en termodinámica, les va a hablar la señora Jenny de eso, se dice que las partículas se mueven con cierta energía cinética que es proporcional a su masa y es proporcional a la velocidad. Por ejemplo, un electrón que tiene tan poquita masa y tan poquita carga en columpios con exponentes negativos se mueve muy rápidamente. Tiene una energía altísima. Pero eso no implica que, por ejemplo, una tractomula cargada de, ¿qué será?, de papas, no se pueda mover. Claro, claro que sí lo hace. ¿Va a gastar más energía? Claro que sí. Pero el movimiento se puede dar. Pero una vez esa tractomula tenga como destino el mercado de Medellín, llámese fulano de tal, una vez llega allá, se estacionará y quedará nuevamente con energía potencial, que es el extremo. Con energía potencial. En el camino, energía cinética. Cada vez que me quedo quieto, energía potencial. En ese lapso de tiempo es muy probable que la temperatura cambie. Si la temperatura cambia, cambia el movimiento. Vamos a aprovechar aquí una cosita. Si la temperatura cambia, cambia el movimiento. Si aquí la temperatura empieza a subir, pues las partículas se moverán mucho más rápido. La frecuencia será progresiva, frecuencia de choque entre ellas y contra las 4 paredes del recipiente que la contengan. Si aquí no hay una válvula que controle esa fuerza interna con respecto a la fuerza de afuera, que es la presión atmosférica, esta explota. Lo que pasa en la olla a presión cuando la dejamos mal tapada o la valvulita está sucia. ¿Por dónde va a salir el aire allí? No tiene por dónde salir. Hasta que un momento dado, 40 minutos, ¡puf!, ¿verdad? Tiene que salir por algún lado. A eso nos referimos. Mientras más movimientos hay, la temperatura empieza a subir. Si la temperatura empieza a subir, entonces, la fuerza con que esas partículas se mueven, lo más probable es que choquen unas con la otra, entren en fricción, en colisión. Y si las colisiones son efectivas, porque no toda colisión es efectiva, la presión también aumenta. Directamente proporcional con la temperatura, fíjate, ley de Gay-Lussac, directamente proporcional con la cinética, pero la cinética, la temperatura y la potencial también tienen una proporcionalidad, pero esta vez una proporcionalidad inversa a la estática. ¿Cierto? Y eso es una generalización que aquí me une 4 magnitudes, de las cuales una sola es básica, temperatura. La energía cinética, ¿de qué depende? De la masa y de la velocidad. La presión, ¿de qué depende? De la fuerza ejercida por unidad de área. La potencial, ¿de qué depende? De la masa del objeto, de la altura en la que se encuentre y de la gravedad del sitio en el que esté. Por eso son derivadas, por eso son dependientes. Todos sabemos, física de 10, química de 10, que esto lo calculamos a multiplicar la masa por la velocidad al cuadrado de la partícula, de la sustancia, etcétera. Física clásica también, sobre 2. También recordamos, ya lo habíamos dicho, creo, antes, que la potencial la encontramos si yo multiplico la masa de la sustancia por la gravedad en donde se encuentra. Si es en la Tierra, entonces hablaremos de gravedad terrestre. Si es en la Luna, tendremos que hablar de gravedad lunar. Si es en Júpiter, etcétera, ¿verdad? Por la altura. Y entonces los profes me decían que si yo sumo estos dos, cinética y potencial, encuentro
la energía, que es la energía mecánica. El movimiento depende de la temperatura y depende de la presión. Así de fácil, ¿cierto? Pero no depende con la misma proporcionalidad. El movimiento es directo, la estática es inverso. Yo no puedo estar moviéndome quieto de manera simultánea, así como no puedo estar en este momento en mi casa y en el colegio. O estoy en alguno de los dos lugares. Todavía no tenemos esa posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo van a trabajar de otra manera, de pronto hasta con otras unidades desde física, pero sería interesante que esto también lo asociemos porque aquí encuentro temperatura, encuentro presión, lo asociemos a esta ley de Gay-Lussac, ¿verdad? ¿Cómo podría ser una situación en donde yo tenga que utilizar esa segunda o esa tercera opción de la ley de los gases ideales? Vamos a ser un poco arbitrarios con los datos. Supongamos que no me dicen qué le pasa a la temperatura 1. Voy a ser bastante resumido aquí. Pero me dicen, si queremos ejercicios convencionales, que la presión 2 o final es de 600 atmósferas. La final, que la inicial es de 300. Para poder hacer la comparación en esta primera situación, vamos a colocarla en la misma unidad. Atmósferas, pero que se encontró que la temperatura final eran 70 Kelvin. Me dan esos tres datos para hallar un cuarto. Bueno, ¿tendríamos que despejar? No necesariamente. No necesariamente. Lo que tendríamos es que revisar, bueno, hay dos caminos. Despejar es uno. El análisis es otro. Me fascina más el análisis que despejar, cancelar, multiplicar, porque eso me suena como a mecánico. Multiplico, divido y se acabó. Sí, pero ¿y eso qué? ¿A qué me sirve? En cambio, si yo empiezo a analizar relaciones entre las magnitudes, me va a llevar eso tal vez a decir dos respuestas diferentes. Una analítica y la otra matemática. No puede haber matemática sin análisis. ¿Ves? Entonces, si yo comparo los dos datos 1 con 2, no 2 con 1, porque es en forma ascendente, primero es el momento 1, luego el momento 2. Si yo analizo 1 con 2, 600 con 300, yo veo que 300 es el doble de, 600 es el doble de 300. O sea que estas dos aumentaron. Para no escribir la palabra voy a poner la flechita hacia arriba. Esas dos aumentaron. ¿De lógica que deben hacer las temperaturas? Pues aumentar, porque la relación que acabamos de mirar en los gráficos, la relación es directa. Si una aumenta, la otra también. 600 es el doble de 300. Aumentó duplicándose. Entonces yo escribo aquí por 2 para no escribir la palabra. Pues en ese caso las temperaturas también tendrían que aumentar duplicándose, porque la relación es directa. Duplicándose. Sí, pero no te están preguntando la final, están preguntando en la inicial. Ah, entonces yo debo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 70 Kelvin. ¿Cuál será ese número? ¿Cuál será ese número? 30. 30. ¿Qué será ese número, Isabela? ¿Cuál será ese número, Isa? Estamos buscando. Isa, ¿estás?
35. ¿Multiplicado por cuánto? Sí, profe, sino que somos dos Isabela. Ah, ok. Multiplicado por 2, porque fíjense que si las presiones se duplican, ¿verdad? Las temperaturas también lo hacen. Profe, ¿era 70 o 60? 35, era 70, 35. 70. Ah, yo escuché 60, por eso escuché Listo, 30. listo. No hay problema. No hay problema. Lo que sí me interesa es que entiendas que es el doble, ¿verdad? No hay problema. Entonces, fíjate, como 600 es el doble de 300 y me dicen que la final es de 70, ¿cuál debe ser la inicial? Pues la inicial tiene que ser 35. Eso me lo da el análisis. Bueno, listo, profe. 35 Kelvin. Entonces yo puedo decir dos cosas. Puedo decir que aumenta duplicándose. ¿Qué aumenta? Pues la temperatura. Aumenta duplicándose. Bueno, para no escribir todo eso. Por 2. Y que la temperatura inicial es de 35 Kelvin. Ya, la temperatura inicial. Puedo dar cualquiera de esas dos respuestas. ¿Cómo compruebo eso, profe? A ver si eso es verdad que está bien o no, porque es que si yo no le meto calculadora no creo. Bueno, no importa, hagámosle. De eso se trata. Como me piden temperatura 1, yo no me sé eso de memoria, porque eso de memoria, yo les decía ayer, se me convierte en estrés, en una angustia, en una ansiedad. Ya llevamos 12 fórmulas. ¿Cuál voy a saber yo de esas 12? ¿Cuál me sirve? No es necesario que te sepas 12. No es necesario que te sepas las 4 de hoy, las 4 de ayer y las 4 de la clase anterior. Solo saber cómo son las relaciones entre las magnitudes y se acabó. Entonces, como son directamente proporcionales, presión y temperatura, entonces presión 1 con respecto a la presión 2 cambian en el mismo sentido en que lo hacen las temperaturas. No sabemos cuál es la temperatura 1, la despejamos. Entonces, temperatura 1, ¿a qué va a ser igual? Como temperatura 2 está en el lado de temperatura 1 y está dividiendo, pues va a pasar a este lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces nos quedaría presión 1 por temperatura 2 sobre ¿quién? Presión 2. Eso, ¿sí ves? Profe, no entendí. Vamos del otro lado. Lo importante es que entiendas, no que repitas eso allí sin ningún son, sin nada. Estamos preguntando esto, temperatura 1, mira. ¿Qué hace presión 2? Multiplica. ¿Pasa para acá a qué? A dividir. Yo no tengo por qué aprenderme ese montón de cosas. Además, yo te doy esta que está aquí en verde y yo te voy a dar la original. Usted de allí despeja lo que necesite. ¿Cierto? Entonces, en ese caso, vuelve la matemática a decirnos que las unidades deben ser, las magnitudes en las mismas unidades, perdón, pero hacer operaciones contrarias para poderlas cancelar. Entonces yo digo, temperatura 1 debería ser igual a la presión 1, me regreso al ejercicio. 300 atmósferas. 300 atmósferas. Me está diciendo el despeje que acabamos de analizar por temperatura 2, 70 Kelvin. 70 Kelvin. Sobre presión 2, 600 atmósferas. Esto sí me piden demostrar eso. Si no me lo piden, pues no hay ningún problema. Un equipo que hay alguien que quiere ingresar, creo, o algo así. Al profesor Mario. Dale. En ese caso, por todo lo que hemos dicho, atmósferas que multiplican, atmósferas que dividen, se cancelan. 0 que multiplica, 0 que divide, se cancela. Aún puedo cancelar un 0 que multiplica, un 0 que divide, se cancela. Y multiplico 30 por 7 entre 6. ¿Quién me colabora con ese resultado, porfa?
30 por 7 entre 6. 35. 35. Ok, gracias, muy amable. 35, ¿qué? 35 Kelvin. ¿Cuánto nos demoramos allí? Despejando, cancelando y no sé qué cositas. En cambio, con el análisis, si yo comparo datos conocidos y de forma ascendente, el 1 y el 2, puedo deducir, mira que eso lo hicimos aquí en menos de nada, deduzco, predigo, por eso es ideal, ¿qué le va a pasar a la temperatura? No, esa temperatura inicial es menor que la final, claro. ¿Por qué? Porque las temperaturas aumentan. Como me dan en la final tiene que ser mayor que la inicial. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es? La presión 2 con respecto a la presión 1. ¿Cuál de las dos es mayor? La final. La 2. ¿Sí ves? Entonces, esas son las condiciones o esas son las particularidades que en un ejercicio, para no escribir este montón de matemáticas, despejar, cancelar, ir a la calculadora, primero gastémonos un minutico y mirar si los números... Profe, Sí, dime. una pregunta. Hay casos, me imagino que sí, que pues la presión 1 puede ser mayor que la 2. Claro, en la siguiente ley que vamos a mirar. Muy bien y muy sentada la pregunta por lo siguiente. Miremos lo siguiente. Aquí yo quiero ser un poquito ambicioso con ustedes. Lo primero constante fue la temperatura, ¿verdad? Ya lo vimos. Lo segundo constante fue la presión, ya lo vimos. Lo tercero que puede ser constante es el volumen. Pero mira la pregunta que me hace la compañera. Profe, ¿puede darse el caso de que tal cosa suceda? ¿Y qué sucedería si ninguna de estas tres cosas es constante? Pues van a cambiar y de las tres cosas solo se cumplen dos. Varían dos cumpliéndose, o la ley de Boyle y la ley de Charles, o la ley de Gay-Lussac, la ley de Boyle, etcétera, etcétera. Entonces allí sí me va a tocar, porque ya son 6 variables. Temperatura 1, temperatura 2, volumen 1, volumen 2, presión 1, presión 2. Sí puede darse ese caso y usted tiene toda la razón, claro que sí. Pero ya esa sería la cuarta ley, que es la combinación de las tres primeras. Un segundito, vamos a darle aquí el espacio al profe, si de pronto nos quiere dar alguna información, profe. Buenos días, profe. No, termine. Muy bueno. Listo. Listo, ok, profe. Bien, entonces, jovencitos, tres cositas importantes de esta ley, la que les compartí al inicio. El volumen es constante, no va a cambiar, lo cual implica que masa se mantiene constante. Recordemos que es un gas ideal. Número 2, presión y temperatura son directamente proporcionales siempre en un gas ideal. Presión y temperatura es directamente proporcional. Y lo tercero, que es importantísimo, si me piden graficar unos datos, la gráfica resultante que me tiene que dar es una línea recta. Profe, no lo hizo. Hagámosle. Vamos a graficar estos 4 valores. ¿Listo? Y en esos 4 valores colocamos en el eje X siempre la temperatura. Y en el eje Y la presión. Van a haber 2 temperaturas en forma ascendente, 35 Kelvin, 70 Kelvin, ¿cierto? Y en presión, si me piden graficar eso, que lo pueden hacer, o al revés de la gráfica deducir qué pasa, también los coloco en forma ascendente. Presión 1, 300 atmósferas. Presión 2, 600 atmósferas. ¿Con quién va la temperatura 1? Con la presión 1. 35, que es el menor valor de temperatura con el menor valor de presión. Mayor valor de temperatura con valor mayor de presión. Entonces, en ese plano cartesiano sencillo, me disculpan si no me da eso tan preciso, ahí estaría el primer par, 35 con 30, mínimo mínimo, y 70, 600, máximo máximo. Si tratamos de unir esos dos puntos en una línea, pues me va a dar algo que se parezca
a esto que dijimos aquí. Profe, y si son 7 valores, pues la tendencia es a que me dé esto. Profe, y si es uno en un solo valor, no puedo. Mínimo tienen que haber ¿cuántos datos? Mínimo. 4 datos. 2. Exacto, o sea, 2 pares. Uno con uno, una presión 1 con una temperatura 1 y una presión 2 con una temperatura 2. De tal manera que aquí nosotros comprobamos. Sí, dime. En la gráfica siempre, si se ve una gráfica, siempre será así. Sí, señorita, siempre será así. En las que son directas, siempre van a ser así. Donde puede haber 2 maneras de presentarse es en la inversa. ¿Vale? Bueno. ¿Listo, profe? Gracias, por mi amable. Buenos días, Sí, chicos, señor. no darle tanto tiempo. La idea es que el video que el profe les proyectó, que compartió con ustedes, hay un compromiso para todos. Seamos católicos, no seamos católicos. La idea es que reconozcamos que somos cristianos ante todo. Entonces, el compromiso, ustedes como hijos, nosotros como padres, hacer un alto en el camino. Como seres humanos cometemos errores, nos equivocamos. No hay un manual que nos diga cómo educar a los hijos. Nosotros como padres aprendemos en la vida y cada hijo es diferente. No hay un manual como ser hijo, pero también uno como padre trata de inculcarle valores a ustedes para que se formen bien ante la sociedad. Hagamos un alto, meditemos, ustedes como hijos, en qué he fallado, en qué me he equivocado, qué cosas he dejado de hacer. Pero también expresen a sus papás, porque sus papás no conocen muchas veces 100% la realidad interna de cada uno. Es bueno que expresa a papá, mamá, me siento así, necesito esto, lo otro. Necesito que me acompañen en esto, no me descuide, pero exprésenlo. Pero también hay que dejar también de pronto de muchas ocupaciones que tienen como adolescente, como joven, y acompañar a papá y a mamá en este proceso de vida. Dile muchas veces, papá y mamá, cuenta conmigo, dale palabras de aliento, porque ustedes tampoco se imaginan cómo a veces sufre uno como padre. Uno se sacrifica mucho por ustedes como hijos. Nuestro deber, no tanto nuestro amor por ustedes. Uno como papá también comete muchos errores, pero quien los da a conocer son ustedes. Ustedes nos tienen que tratar de dar sugerencias a nosotros, como padre, papi, necesito que esto, yo pienso que te estás equivocando en esto, muy respetuosamente. La idea es que todos hagamos este alto en el camino, usted como alumno y uno como docente también. Y lo que nos invitó al video, a la reflexión, al cambio en estos 40 días, para que de ahí en adelante vivamos una vida diferente. Por favor, que Dios nos ayude para que cada día seamos mejores personas, mejores cristianos. Bueno, feliz día para todos, vayan a desayunar. Gracias, profe. Listo, profe. Ok. Bueno, jovencitos, un resto de día muy feliz, muy fraterno, bendiciones. Nos vemos. Chaito. Chao, profe, gracias. Chao, ok. Chao, profe. Chao. Chao. Profe, le coloco a Mario Brango. Sí, señor.